30 te hablé sobre los apellidos españoles y canarios. Hoy el podcast va sobre los nombres en España y en Canarias. Comprobarás que los nombres en España tienen historia y que varían en función del momento. Podríamos decir que van por costumbres, tradiciones y modas. Bienvenido como siempre a La Lengua de Babel. Es para ti si quieres hablar español, ampliar tu vocabulario y tu capacidad para entender a los nativos. También si tienes interés en conocer más sobre la vida, la cultura, la forma de hablar, las tradiciones o la naturaleza en las Islas Canarias. Ya sabes que puedes encontrar toda la información, la transcripción de todos los podcasts y ejercicios en la página web www.lenguababel.com. También puedes enviarme un correo electrónico a lenguababel@gmail.com si quieres consultarme algo o tienes alguna pregunta. En España es bastante frecuente que la población adulta más madura tenga dos nombres. Esto dejó de ser habitual aproximadamente a finales del siglo pasado, así que actualmente la gente más joven suele tener solo un nombre. De hecho, la ley española permite poner dos nombres o uno compuesto como máximo, no más. Sin embargo, a lo largo del siglo XX esto no era así en absoluto. De hecho, mi padre y todos sus hermanos tienen 3, 4 y hasta 5 nombres. Pero como te decía al principio, lo de los nombres en España va por épocas o más bien por costumbres y tradiciones y en los últimos tiempos incluso por modas. Entre las costumbres o tradiciones más antiguas y que se han ido perdiendo con el tiempo están, en primer lugar, ponerle a los primogénitos, es decir, a los primeros hijos de la pareja, el nombre de los padres. De manera que si el padre se llamaba Andrés y la madre Ana, los primeros hijos se bautizaban con ese nombre. Hoy esto no se usa tanto. También era frecuente poner el nombre de algún familiar, abuelos, tíos, etc. O el nombre del santo o la santa que coincidiera o estuviera cerca de la fecha de nacimiento del bebé. Así, siguiendo esta regla, una niña que naciera hoy, 18 de septiembre, que es el día de Santa Sofía o Santa Sonia, llevaría alguno de estos dos nombres que no están mal. Pero peor suerte correría si fuera varón, ya que hoy es el día de San Eumenio y San Eustorgio. Pobre niño. A veces, si la fecha del nacimiento estaba cerca del día de algún santo o santa que le gustara a los padres, sobre todo si eran del patrón o la patrona del lugar, este era el elegido. Por ejemplo, el día del Carmen es el 16 de julio, pues si la niña nacía cerca de este día y los padres eran devotos de esa imagen, le ponían como nombre Carmen. En Canarias es muy frecuente poner el nombre de las patronas de las islas. En las Islas del Hierro hay muchas mujeres que se llaman Reyes, porque su patrona es la Virgen de los Reyes. En La Palma, Nieves. En La Gomera, Guadalupe. En Tenerife, Candelaria. Y en Gran Canaria, Pino, etc. Así que, como ocurría en el caso de los apellidos, el nombre de la persona puede indicar la isla de procedencia, aunque no siempre, claro. Y también es habitual que estos nombres se abrevien. ¿Recuerdas que en el capítulo 3, cuando te hablé de la celebración del Día de la Virgen de Candelaria, te di algunos ejemplos? A las mujeres que se llaman Candelaria se les llaman Lali, Cande, Yaya, Yayita.
En la familia de mi padre, tanto él como sus hermanos tienen varios nombres. Hasta 5 nombres tiene uno de mis tíos. Y en todos los casos, uno de ellos es el santo o la santa del día que nacieron o cercano y el de algún familiar. Mis abuelos cumplían con estas tradiciones a rajatabla. Esto actualmente no podría ocurrir porque, como te comenté al principio, el límite legal es de 2 nombres simples o uno compuesto. Y esto nos lleva a otra costumbre española que es la de los nombres compuestos. Probablemente habrás escuchado decir que durante la época de la dictadura se imponían a los padres que pusieran nombres católicos a sus hijos y a sus hijas. Y una forma de cumplir con este mandato era añadir el nombre de María, tanto para hombres como para mujeres. Así, muchos de los niños bautizados durante ese periodo y posteriormente tienen nombres como María Alicia, Ana María, y en los hombres no es extraño escuchar nombres como José María o Jesús María. Por cierto, que la forma corta de llamar a las Marías es Mari, y cuando se trata de un nombre compuesto se forman otras como Ana Mari de Ana María, Maricruz de María de la Cruz o de José María Josema. Esta costumbre abarca más combinaciones que no incluyen necesariamente el nombre de María. Habrás escuchado algunos como Juan P. de Juan Pedro, Josemi de José Miguel, Luzma de Luz Marina. Hay miles. Por cierto, algo divertido que ocurre en ocasiones en las Islas Canarias es que llaman a una persona con un nombre completamente diferente al suyo. Por ejemplo, te llamas María de las Nieves y en lugar de llamarte Mari o Nieves o Mari Nieves te llaman Fela. ¿Por qué? Pues tal vez porque alguno de los padres quería ponerle un nombre diferente al que finalmente le pusieron, o porque la persona que registró al recién nacido se confundió, o simplemente porque cuando la persona era pequeña la empezaron a llamar así y así se quedó. Hay algunos más o menos comunes como Chicha o Nena. Y te decía al principio que esto de los nombres también va por modas o épocas. Un ejemplo está en los guanchismos de los que te hablé en el capítulo 25. Hace aproximadamente 30 o 40 años se puso de moda en Canarias poner nombres de origen teóricamente aborigen, Yeray, Guasimara, que, como explicó el profesor en el capítulo 25, en realidad son versiones modernas. Si se trata de topónimos es más probable que sí tengan origen guanche, por ejemplo, Acorán. En un momento algo posterior se puso de moda poner nombres de origen anglosajón, especialmente de actores y actrices o cantantes admirados por los padres. Así que ahora hay toda una generación que tienen nombres como Kevin, Brian, Jessica. Y es gracioso porque en España está permitido escribirlo tal y como suenan en español, así que, por ejemplo, el nombre Byron puede verse escrito como B-Y-R-O-N o B-A y latina R-O-N. Hay muchas combinaciones posibles. En Canarias, por el estrecho contacto con Venezuela y Cuba, también puedes escuchar nombres que claramente provienen de allí. Anibet, Lisbeth, son fáciles de reconocer. Creo que lo que se lleva más últimamente es buscar nombres de origen supuestamente mitológicos y también, curiosamente, se ha vuelto a nombres más antiguos como Manolo, que es el uso familiar de Manuel, Francisco, a los que se les llama Paco o Pancho o Kiko para los amigos, o Carmen. Y por último, y para terminar, hay padres que ponen nombres totalmente inventados a sus hijos, sí, como lo oyes, inventados.
los inventan y registran a sus hijos con ellos. Y es que el único límite que establece la ley española es que el nombre no perjudique a los niños. Pero esto es algo relativo, porque yo sé que se ha registrado a algún niño con el nombre de Lucifer, que es el diablo o Satanás, o Caín, que según la religión católica es el hermano malvado de Abel. Esto es así, aunque actualmente ya existe un listado de nombres prohibidos, como son los anteriores, Lucifer o Caín, o Hitler, Judas, Stalin, loco, caca, etc., para que los padres no tengan ninguna duda. Espero que te haya gustado el contenido de hoy, que hayas aprendido un poco más sobre los nombres en España y que me escribas un correo electrónico a lenguababel@gmail.com si me quieres comentar algo o tienes alguna pregunta. También puedes ir directamente a mi página web www.lenguababel.com, donde encontrarás toda la información, la transcripción de todos los capítulos y ejercicios. Espero que lo disfrutes. Adiós.